y vamos a compartir la palabra del Señor. Vamos a buscar en el Antiguo Testamento. Saludamos a nuestro obispo Moisés Israel Ampuero. Que el Señor le bendiga a él, ¿verdad? Y a toda su familia, a la iglesia. Primera de Samuel, capítulo 2. Primera de Samuel, capítulo 2. Vamos a buscar, amado hermano, el versículo 29. Y yo voy a leer esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has engordado a tus hijos y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándolos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: yo nunca tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Amén y amén. Vamos a orar. Vamos al Señor, hermano, para que Dios nos dé su palabra. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias por esta lectura. Dios mío, Padre Celestial, muchas veces hemos, Dios mío, leído este libro de Primera de Samuel para compartir. Pero una vez más, Dios mío, quiero pedirte, Padre Celestial, tu respaldo en esta palabra. Señor, que este mensaje que vamos a compartir sea de bendición y edificación para nuestras vidas. Por amor de tu nombre, Padre, yo te pido que tú bendigas a cada uno de los que todavía tiene oídos para oír lo que la palabra del Señor dice, lo que el Espíritu dice a las iglesias. Señor, usa mi vida como instrumento para llevar esta palabra a mis hermanos. Yo predicaré y no lo haré para mi gloria, sino para la tuya. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Hay harto saludo, amado hermano, pero yo quiero aprovechar el tiempo para ir al mensaje, a la palabra. Hay pocos hermanos que se han conectado, hay 158 hermanos. Reenvíen los que están en Facebook, reenvíen, póngale compartir para que los hermanos se den cuenta que estamos acá compartiendo la palabra. Los hermanos, digo, que siempre se conectan, siempre vemos, ¿cierto?, de 250, 300 hacia arriba. Envíele usted para que se puedan conectar ahí, póngale compartir y muchos hermanos más se van a poder añadir a esta bendición. Sea de bendición usted para los demás hermanos, sea de bendición para la gloria del Señor. Bueno, este es el primer libro de Samuel, ¿verdad? Primer libro, porque son dos, primera y segunda de Samuel, y específicamente de lo que trata aquí, amado hermano, este texto bíblico que hoy día hemos leído. Este texto bíblico para nosotros los cristianos presenta, amado hermano, un principio básico. Esto presenta un principio básico de la razón o del por qué Dios trató a la familia del sumo sacerdote Elí como la trató, para que usted me entienda. El sumo sacerdote Elí, la palabra sumo significa la suma de las sumas. Quiere decir que no hay nada más arriba. En Israel solo había un sumo sacerdote. Habían sacerdotes, pero había un sumo sacerdote. Era
persona con más autoridad espiritual dentro de, ¿cierto?, todo el pueblo de Israel. Uno solo. No podían haber dos sacerdotes en un año. En tiempos de Jesucristo hubieron dos en el mismo año porque los romanos lo pusieron. A Anás y Caifás, que eso eran unos compinches ahí, el suegro y el yerno. Tenían un arreglín tremendo ahí, amado hermano, pero ellos no eran escogidos por el pueblo del Señor, sino que el imperio romano que tenía tomado a Israel, ellos los tenían ahí puestos. Ahora bien, porque ellos tenían, claro, algún tipo de convenio seguramente con el gobierno. Ahora bien, amados hermanos, este pasaje que hoy día hemos leído nos habla del sumo sacerdote Elí y de su familia, de los hijos. Del sumo sacerdote Elí y de los hijos. Y al leer este pasaje bíblico, nos encontramos, amado hermano, con un principio básico que nosotros debemos conocer en el Evangelio. ¿Cuál es ese principio básico? Ese principio básico dice que Dios honra a los que le honran. Esto es claro, esto es algo, amado hermano, antes de ir al tema, ¿cierto? Tocamos ese tema porque, abrimos un paréntesis para esto, nos detenemos en esto, porque Él dice, yo honraré a los que me honran. ¿Qué quiere decir esto? Que usted no espere que Dios lo honre si usted no honra a Dios primero. Yo honro a los que me honran, dice el Señor en las Escrituras. No espere que Dios le honre, si usted no honra a Dios primero. Eso es un principio básico para cada uno de nosotros aquí, amado hermano, en las Escrituras y en el Evangelio. Gloria al Señor para siempre. Gloria al que vive para siempre. Ahora, este pasaje bíblico que hemos leído habla de por qué, amado hermano, el sacerdote Elí terminó como terminó. Aquí hay una profecía, un reclamo de parte de Dios para este hombre que estaba, ¿cierto?, en un trabajo tan prestigioso que era el atender el templo, atender, quizá, amado hermano, lo más espiritual. Él era el único que podía entrar, ¿cierto?, al lugar santísimo. Era una honra tremenda la que tenía el sumo sacerdote, y Dios le envía una profecía a través del muchacho Samuel. ¿Se acuerda usted de todo lo que conocemos? Samuel, hijo de Ana, en el templo, ¿cierto? Y aquí Dios le dice, ¿por qué habéis hollado mi sacrificio? O sea, le está diciendo, ¿por qué lo has menospreciado? ¿Por qué los pisoteaste? Mis ofrendas que yo te mandé a ofrecer en el tabernáculo. Y has honrado a tus hijos más que a mí. Santo Dios, ¿cuánta gente hoy día honra más a sus hijos que a Dios? Cuidado con los becerros. Hay quienes convierten al hijo, a la hija en un becerro de oro. Cuidado. Has honrado más a tus hijos que a mí, dice el Señor. Honrándolo, engordándolos, dice, de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Bendito sea el nombre del Señor. Este sumo sacerdote, amado hermano, fracasó en distintas áreas. Fracasó como siervo de Dios primero. Y ya vamos a ver por qué fracasó
este sumo sacerdote fracasó como siervo de Dios, fracasó como sacerdote, o como sumo sacerdote, fracasó como líder ante el pueblo del Señor. Mire todas las que llevo sumadas. Fracasó como padre, porque tuvo 2 hijos, pero que eran sacerdotes también, pero eran tremendamente impíos. Hay 4 cosas principales en las cuales él fracasó. Fracasó como siervo de Dios, como sacerdote, como líder ante el pueblo y como padre. Dios lo sustituyó más tarde por Samuel, que el libro lleva su nombre aquí. El sacerdote Samuel, el profeta Samuel. El profeta Samuel. El Señor, dice la Escritura, que permitió la muerte de sus 2 hijos en un mismo día, los 2 hijos del sumo sacerdote. Permitió que los enemigos capturaran el arca y murió de una manera pero totalmente trágica e inesperada para un tremendo hombre de Dios como lo era este sumo sacerdote. Ahora bien, ¿por qué el sumo sacerdote cayó en un estado espiritual tan deplorable, tan terrible? ¿Por qué el sumo sacerdote Elí cayó en un estado tan terrible de tibieza? Amado hermano, es lo que me gustaría compartir por un momento con ustedes para que Dios nos ayude y a través de esta palabra Dios tenga misericordia de nosotros. La primera pregunta que nos hacemos: ¿por qué el sacerdote o el sumo sacerdote Elí cayó en un estado tan deplorable, en un estado espiritual tan terrible? Primera pregunta. Segunda pregunta: ¿por qué tuvo que vivir estas consecuencias tan terribles? ¿Qué sucedió en la vida de este sacerdote que lo llevó a terminar de esa manera? Sencillo. ¿Cómo sencillo, pastor? Sencillo. Dios honra a los que le honran. ¿Por qué usted ha visto a grandes predicadores, a pastores de renombre caer de una manera terrible? ¿Por qué usted ha visto a gente que han sido líderes en el mundo cristiano, evangélico? ¿Por qué lo ha visto usted terminar de una manera tan deplorable, tan terrible? Porque es un principio básico. Dios honra a los que le honran. Y aquí dice la palabra: y los que me desprecian, porque hay quienes desprecian a Dios, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Serán tenidos en poco. Eso dice la palabra del Señor. Elí no quiso honrar a Dios. No quiso honrar a Dios estando en un cargo tan alto, tan elevado donde Dios lo había puesto. Él no quiso honrar a Dios. ¿Y cuántas veces nosotros no queremos honrar a Dios tampoco? ¿En cuántas áreas de nuestra vida nosotros no estamos honrando a Dios? ¿Cuántas veces hemos honrado más a una persona que a Dios? A veces decimos: Dios entiende mi corazón, Dios me entiende. Eso es lo que usted piensa. Algunos dicen: no, Dios sabe que yo pues haría esto, pero ahora tengo que quedar bien con esta persona. Pero Dios conoce mi corazón. ¿Se ha fijado? ¿Cuánta gente deja de honrar a Dios por honrar a otro mortal, a otra persona? ¿Cuánta gente deja de honrar a Dios y honra más al patrón, honra más al dinero, honra más a cualquier cosa antes que a Dios? Algunos dicen: no, Dios sabe que a mí me gustaría ir a la iglesia en fin de año, en estas fechas especiales o de Año Nuevo,
pero hoy día debo quedarme acá con la familia. No, Dios sabe que hoy día es el Día del Padre, Dios sabe que es el Día de la Madre, Dios sabe que es mi cumpleaños, Dios sabe, y honramos más distintas fechas y ceremonias y cosas antes que a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y algunos dicen, no, yo tengo que estar con mi esposa en este día porque mi esposa es inconversa, tengo que atenderla bien y deja botar su responsabilidad con Dios y deja de lado algo con Dios por atender la esposa y la esposa es inconversa, o la hermana deja botado todo lo de la obra por atender al esposo que es inconverso, que no tiene nada de malo atenderlo. Pero aquí estamos hablando cuando hay que honrar a Dios, el tiempo de Dios, hay un tiempo especial para Dios. Oh, bueno, dice, si Dios conoce lo que hay en mi corazón, pero ahí tengo un compromiso social y no lo puedo posponer. Tengo que estar ahí con las vecinas de lengua larga, tengo que estar con la junta de vecinas y todos juntos, alaba lo que Él vive. Dios en este pasaje bíblico va directo al grano. Dios va directo al grano y pregunta: ¿por qué habéis hollado mis sacrificios, mis ofrendas, que yo te mandé a ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí. ¿A quién está honrando usted? ¿Está honrando más a alguien que a Dios? ¿Estás honrando más a tus hijos que a Dios? ¿Estás honrando más tu trabajo que a Dios? ¿Estás honrando más tu familia que a Dios? ¿Estás honrando más tus bienes que a Dios? Oh, no, ¿cómo se le ocurre, pastor? Oh, claro, porque hay algunos que hasta la lengua le pasan al carro. ¿Cuánta gente hoy día, amado hermano, tienen algo, una máquina, tienen un auto, tienen un carro y lo viven limpiando todo el día y le pasa hasta la lengua? Algunos honran más al perro, honran más al gato, honran más al conejo, alaba lo que Él vive, honran más a cuánta cosa, hermano, de mascota que tienen hoy en día que a Dios. Oiga, hasta el perro lo llevan a limarle la uña. Oiga, qué tremendo. Y para el Dios del cielo, cuando me acuerdo, ahí sí voy a un templo o ahí me tiro unas chispitas de agua bendita, dice el católico. Aleluya. No, pero si hay que arreglar un techo, le voy a poner un ejemplo. Hay que arreglar un techo en la casa de Dios. Bueno, el pastor verá con quién lo arregla. El pastor verá con quién, ¿cierto? Pero que no se le vaya que no le vaya a pasar algo al carro, porque ahí sí que mueve cielo, mar y tierra y hay que arreglarlo. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea su nombre. ¿A quién está honrando más usted? ¿Está honrando más a Dios, más a sus hijos que a Dios? ¿Está honrando más a su trabajo que a Dios? Oiga, algunos, pero con el patrón son, pero sabe, intachable. Y en la iglesia, siempre atrasado, siempre irresponsable. Nunca, amado hermano, terminan un mensaje cuando lo comienzan. ¿Se ha fijado, hermanos, que usted los manda a predicar? Nunca tienen una palabra fresca, nunca hay nada en ello porque no preparan nada, porque son irresponsables, porque lo de Dios es siempre para el último. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. ¿Estás honrando más a tu familia que a Dios? ¿Estás honrando más tus bienes que a Dios? ¿Estás honrando más la cuenta de banco que a Dios? ¿Estás honrando más tu posición que a Dios? ¿Tu estatus? ¿Tu talento? ¿Estás honrando más todas estas cosas que a Dios? Dios honra a los que le honran. Dios le dijo al sumo sacerdote Elí:
tú estás honrando más a tus hijos que a mí. Póngame la otra alabanza, la que me puso ayer, póngala, cámbiame la alabanza. Dios le dijo al sumo sacerdote, estás honrando más a tus hijos que a mí. Le hago una pregunta a usted, hermano y hermana, que me escucha, usted amigo. Si Dios te hablara hoy a ti, ¿qué te diría? Al sumo sacerdote le mandó a decir, estás honrando más a tus hijos que a mí. ¡Ay, santo Dios! ¿Y qué le diría Dios a usted? ¿A quién estás honrando? ¿Estás honrando más al dinero que a mí? Dice el Señor. ¿Estás honrando más a tus hijos que a mí? Tú tienes que honrar primero a Dios. Dios es primero. Dios es primero. Un hermano que se cambió de país, otro hermano se cambia de ciudad. Y me preguntan, pastor, un consejo. Me cambié de ciudad, pero ahora... No. A mí no me pida el consejo después que se cambió, pues. Pídame el consejo antes de cambiarse. Porque antes de cambiarse usted tiene que tomar algunas cosas en consideración. ¿Como qué? Como por ejemplo, cuando alguien se cambia de ciudad, alguien se cambia de país, ¿por qué se va a cambiar? Tiene que analizar 4 cosas primero. La primera cosa que tiene que analizar es, en aquella ciudad donde me voy a ir, ¿voy a estar mejor con Dios o voy a estar peor? Porque si te vas a ir a un lugar y no sabes si hay una buena iglesia y tienes una buena iglesia donde hay un buen pastor que te da la palabra, donde te regocijas, tiene una familia en la fe, ¿por qué te vas a ir? Mira, lo primero es Dios. Tengo que ver si donde me voy a cambiar de ciudad, ¿voy a estar mejor con Dios allá o estoy mejor con Dios aquí? Segundo consejo. Cuando yo me voy a cambiar, ¿voy a estar mejor con mi familia allá o aquí donde estoy? Porque a algunos no les importa la familia. Estoy hablando de la esposa y los hijos. Hay algunos, amados hermanos, que no le importa abandonar la esposa y los hijos por irse a trabajar a un país donde ganen un poco más. Como yo conocí gente en Centroamérica que emigraba a Estados Unidos y dejaba a la esposa, y pasaban 10 años y no volvían a ver a la esposa, y pasaban 15 años y no volvían a ver sus hijos. En primer lugar está Dios, en segundo lugar es la familia y tercer lugar la economía. Y la gente hoy día lo hizo al revés. Primero la economía, allá sí voy a ganar más. Segundo, voy a estar bien con la familia o no. Y tercero, si encuentro por ahí una iglesia me congrego, dicen. Qué terrible, hermano. No, nosotros debe ser como lo estoy diciendo yo, hermano, aquí a través de esta palabra. Primero es tu relación con Dios. Usted tiene que honrar a Dios primero. Este sumo sacerdote tenía que, amado hermano, tenía que tener verdaderamente un corazón por Dios. Este sumo sacerdote tenía que trabajar en la obra de Dios, tenía que dedicarse a Dios, tenía que tener un corazón para Dios. Si alguien en ese pueblo tenía que tener un corazón por Dios, ese era el sumo sacerdote. Y él había fallado toda una vida de tibieza. El Señor le dice en 1 Samuel capítulo 2 verso 30. 1 Samuel capítulo 2 verso 30. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice así: Yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora, ha dicho Jehová, nunca yo tal haga.
porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Dios nos habla, y a veces Dios nos habla fuerte, porque necesitamos que Dios nos hable fuerte. Necesitamos verdaderamente, amado hermano, despertar. Dios esperaba con esta palabra que Elí reaccionara, que Elí despertara, que Elí, amado hermano, saliera de ese sueño de la tibieza. Dios esperaba que Elí reaccione, pero no fue así. No fue así. Hoy día Dios le está hablando a usted que me escucha, para que se arrepienta. No espere terminar como Elí. Arrepiéntase a tiempo. Primera de Samuel, capítulo 2, verso 31. En adelante, la Biblia dice: he aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Mire la consecuencia. Un hombre que fue déspota, un hombre que, amado hermano, se olvidó de Dios, un hombre que no le importó, bendito sea el nombre del Señor. A un hombre que no le importó dejar la oración, porque Elí, amado hermano, ya no oraba, ya a él no le interesaba ninguna cosa de las cosas de Dios, de la obra del Señor. Él dejó el celo por la palabra, comenzó a juzgar todas las cosas mal, cayó en un espíritu de conformismo, de resignación, una tibieza terrible. Mire, imagínese usted, al recibir la palabra de juicio que venía sobre él en Primera de Samuel 3:18, él solamente se limitó a decir: Jehová es, haga como bien le parezca. Oh, Dios mío, qué terrible, hermano, que un hombre de Dios, usted que alguna vez conoció al Señor, Dios le mande una palabra y usted se atreva a decir eso. Elí dijo: bueno, Jehová es, haga como él quiera. Así, como que, mira, le mandan una palabra, el profeta Samuel le dice: Elí, viene un juicio a tu casa, y él, que haga como quiera. ¡Qué tremendo! Primera de Samuel 2:31, mire lo que Dios le habla a este hombre. Un hombre cuando entra en tibieza es terrible, hermano. Cuando le entra la carnalidad, encubre el pecado, la tibieza y todo, deshonra a Dios, no le importa nada. Pero mire lo que dice Dios: he aquí, 1 Samuel 2:31, he aquí, vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, le dice Dios, mientras Dios colma de bienes a Israel. Y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. Y el varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los ancianos, y todos los nacidos en tu casa morirán a la edad viril, o sea, de 30 a 40 años. Y te será por señal esto, que acontecerá a tus dos hijos, a Ofni y Fines. Ambos morirán en un mismo día. Y yo me suscitaré, me levantaré, eso está diciendo, un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mí ungido todos los días. Y el que hubiere quedado de tu casa, vendrá a postrarse delante de él, por una moneda de plata y un bocado de pan, diciendo: te ruego que me agregues a alguno de los ministerios, para que pueda comer un bocado de pan. Oiga, qué terrible. Ahora pensemos en algo. Este hombre no era un impío. Este hombre no era, amado hermano, un sacerdote de un dios pagano. No era un inmoral. No era un codicioso. No era un déspota ni un tirano. Era un levita.
Esta palabra quiero que le haga reaccionar a usted. Este hombre, este sumo sacerdote era un levita, era hijo de sacerdotes y mantenía una tradición de más de 500 años de sacerdocio. Juzgó a Israel, o sea, fue juez más de 40 años. Era el sumo sacerdote del pueblo. Su nombre significa alto y elevado. Elí, alto y elevado. O sea, Elí tenía una tremenda honra delante de Dios. Pastor, ¿y qué pasó entonces? Lo que pasa es que Dios honró a Elí. Así como Dios nos ha honrado a nosotros, hermano Steven, usted está honrado. Yo estoy honrado. Usted, hermano, está honrado. Dios honró a Elí, pero Elí no honró a Dios. Usted, pastor, que me escucha, Dios lo ha honrado a usted. El tan solo hecho de ponerlo en un ministerio, a cargo de algo en la obra, usted es un hombre honrado. Hermano, usted está en el coro, usted trabaja en algo en la obra y por último usted es salvo. Si usted es un hermano que ha sido salvo, usted ha sido honrado por Dios. Y yo no sé cómo usted va a responder a esa honra. Porque Dios honra a los que le honran. Dios honró a Elí. Elí no honró a Dios. Al morir, estaba viejo, cansado, casi ciego, sin autoridad moral ni espiritual. Era simplemente una persona, amado hermano, ahí, que vivía a lo mejor de apariencias. ¿Por qué ella no honraba a Dios? Número uno, porque dejó de orar. La Biblia dice que cuando llegó Ana al templo en Silo para orar de todo corazón, el varón de Dios no estaba orando, estaba sentado en una silla. Primera de Samuel, capítulo 1, verso 9. Cuando los filisteos capturaron el arca, él no estaba orando, estaba durmiendo, dice la Biblia. Comenzó a juzgar en forma equivocada las cosas. Primero, cuando Ana estaba en el altar llorando, pidiendo a Dios un hijo, ¿se acuerda? Él juzgó mal a Ana. La trató de borracha y a sus hijos solo los amonestó por un terrible pecado, sin disciplinarlo. O sea, a Ana le dijo que era una borracha y a los hijos, que eran unos adúlteros de los más grandes, no les dijo nada. La misma Biblia dice que los hijos de Elí eran hijos de Belial. Y Belial en la Biblia es el diablo y eran sacerdotes. Y la Biblia dice que los hijos de Elí eran hijos de Belial y eran sacerdotes de Jehová también, estaban en el templo. O sea que algunos pueden decir soy corista, soy coordinador, soy predicador y pueden ser unos verdaderos hijos del diablo. Elí dejó el celo por la palabra de Dios. Se dejó guiar por sus sentimientos paternales. Cuidado, que Dios nos libre. Hay que corregir los hijos. Elí cayó en un espíritu de conformismo, de resignación, de tibieza. Al recibir la palabra de juicio por los labios del profeta Samuel, él solo se limitó a decir: Jehová es, haga lo que bien le parezca. Primera de Samuel, capítulo 3, verso 18. Al no honrar a Dios, Elí ya no escuchaba la voz de Dios, porque cuidado cuando uno no honra a Dios. Cuidado, Elí al no honrar a Dios ya no escuchaba la voz de Dios. El Señor le habló a Samuel, pero no a él. Primera de Samuel, capítulo 3, verso 2. Comenzó a dejar de lado todos sus deberes sacerdotales. Primera de Samuel, capítulo 3. Antes, dice la Escritura, antes que la lámpara de Jehová, antes que la lámpara de Dios se apague, Dios le habló a Samuel. ¿Por qué dice eso la Biblia? Quiere decir que Elí ya no quería escuchar a Dios porque no quería servirle. Y había un mandamiento que la lámpara de Dios, el candelabro de 7 brazos, la menorá, no podía apagarse, porque representa la luz de Dios que nunca se apaga. Y el responsable de que esa lámpara estuviera encendida 24/7
era el sumo sacerdote. Y antes que la lámpara de Dios se apague, era grande, tenía una vasija grande ahí para ponerle el aceite, pero se estaba apagando. El sumo sacerdote tenía que buscar olivas, sacar aceite, poner ahí, y él ya no quería hacer su labor. Y dice la Biblia en 1 Samuel 3, dice: a ver, ¿cuál es el pasaje donde dice, y antes que la lámpara de Dios se apague? Ahí está. 1 Samuel capítulo 3, versículo 3, parte B. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. Alabado sea el nombre del Señor. Él se convirtió en un líder flojo, descuidado, en un líder sin oración, poco consagrado, frío, sin compromiso con la palabra del Señor, indulgente. ¿Conoce esa palabra? Indulgente, profesional del púlpito, como conocemos a varios. ¿Ha visto predicadores profesionales? Predican por predicar porque ya no les importa la alma, ya no les importa, amado hermano. Hay algunos que tienen una vida totalmente de impíos. Totalmente de impíos, ellos y su familia. Pero vienen al altar y ponen cara de Gigi Ávila. Alaba lo que él vive. Se ponen en el altar y predican con pura santidad. Y viven una vida de impío. Entonces este líder llamado Elí se convirtió en un líder flojo, descuidado, sin oración, poco consagrado, frío, sin compromiso con la palabra, indulgente, profesional del púlpito, mecánico, resignado, conformista, indiferente. ¿Qué más digo? Al final de su vida perdió su ministerio. Al final de su vida Elí perdió su ministerio, perdió sus hijos, perdió la gloria de Dios. El arca fue capturada, murió viejo, ciego, lleno de temores. Siglos después, esa era la condición también del pueblo de Israel. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. ¿Cómo va a terminar usted? No lo sé. ¿Cómo va a terminar usted? No lo sé. La Biblia dice que Daniel, cuando fue llevado, el profeta Daniel fue llevado en cautiverio, fue llevado como esclavo, prisionero a Babilonia. La Biblia dice que Daniel prefirió honrar a Dios antes que contaminarse con la comida en Babilonia. Aprendamos de los hombres de la Biblia que prefirieron, amado hermano, prefirieron honrar a Dios antes que contaminarse. Daniel 1, verso 1 al 21. La Biblia dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que les ha sido enseñado. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Isaías 29, verso 13. San Juan 5:22. El Padre no juzga a nadie, sino que ha entregado al Hijo toda potestad de juzgar.
para que todos honren al Hijo como se honra al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Usted me dirá, qué terrible historia. Ahora la pregunta es, ¿usted está honrando a Dios? ¿O está en una condición igual que este sumo sacerdote? ¿En qué condición está usted? Otro hombre que honraba a Dios fue el rey David. La Biblia dice que David buscaba desde temprano la presencia del Señor. O sea, él anhelaba estar en la casa del Señor, en la presencia del Señor. Mire lo que dice el Salmo 27, anótelo. Salmo 27, verso 4. Dice el rey David, una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Qué lindo, qué precioso. ¿Con qué puedo honrar a Dios? Si yo soy conocedor del Señor, ¿cómo puedo honrar a Dios? ¿Con qué cosas puedo honrar a Dios? Número 1, yo puedo honrar a Dios con mi tiempo. Con mi tiempo. Así como dice el rey David, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días. Todos los días de mi vida, dice. ¿Cuánta gente, hermano, pareciera que buscar de Dios, ir a un templo o adorar al Señor parece que fuera un estorbo, fuera una molestia para ellos? Algunos hay que andar como rogándole que se congreguen. Congréguese, hermano, ayune, hermanito, lea la Biblia, hermanito, conságrese, hermanito, busque de Dios, hermanito. Algunos no cargan con la cruz, hay que andarle ayudando a que lleven la cruz. ¿Con qué puedo honrar a Dios? Número 1, con mi tiempo. La Biblia dice que el Daniel, del mismo que les mencioné, que fue llevado cautivo a Babilonia, Daniel, dice la Escritura, que 3 veces al día oraba al Señor. 3 veces. Mañana, mediodía y tarde. 3 veces al día abría las ventanas hacia Jerusalén y oraba al Señor, al Dios de Israel. ¡Qué precioso! ¿Se ha preguntado alguna vez los musulmanes cuántas horas al día oran? Creo que son 5 veces. Tienen horarios especiales. En Francia, el año pasado y el antepasado tuvieron problemas gravísimos cuando hubo una ola emergente de puros musulmanes que llegaron a todos los países de Europa por el otro lado. Hubo un problema tremendo porque ellos no les importaba ir en un carro y parar el carro en medio de la autopista en Francia porque llegó la hora de orar. Y se armaban un taco pero gigantesco porque todos los musulmanes desenrollaban su alfombrita que andan trayendo y de rodillas a orar a Alá, a Mahoma. Fíjese cómo son ellos. Desde que nace el niño, dicen que cuando lo sacan del vientre de la madre, le limpian el oído y le dicen Alá es Dios y Mahoma es su profeta. Y se lo repiten todos los días de su vida. Por eso es que son todos iguales, están dispuestos a dar la vida por su Dios. La primera palabra que escuchan los hijos de un musulmán es Alá es Dios y Mahoma su profeta. Que Dios nos ayude a nosotros. Que Dios a través de esta palabra nos haga reflexionar. Nosotros, puro teléfono al hijo, a la hija, juega ahí, entretiénete ahí. No moleste el niño.
No, hermano, usted tiene que dedicarse. Mi esposa todos los días se dedica a enseñarle alabanza a mi hija. Tiene que aprender, mi niña desde pequeña tiene que aprender la alabanza, los cánticos. Tiene que conocer al Dios del cielo. Daniel capítulo 6, verso 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abrió las ventanas de sus cámaras que daban hacia Jerusalén, y de rodillas oraba 3 veces al día, y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. O sea, no fue desde ahí nomás. Él siguió haciéndolo como siempre lo ha hecho. Le voy a decir algo. Estamos hablando de la primera cosa que yo puedo honrar a Dios es con mi tiempo. Le voy a decir algo. Lo más importante de tu día es el tiempo que compartes con Dios. Todo lo demás es importante, pero lo más importante es el ratito, decimos acá en Chile. El tiempito que estamos, ¿cierto?, con el Señor. ¿Cuánto rato deja para estar con el Señor? Alabado sea el nombre del Señor. La Biblia dice que Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó. Enoc caminó con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Génesis 5:24. Caminó con Dios quiere decir que todos los días de su vida caminó con Dios. ¿Con qué más puedo honrar a Dios? Puedo honrar a Dios con mi tiempo. Puedo honrar a Dios con mis talentos. Cada vez que usted se pone al servicio en la obra del Señor, en el templo, o a los hermanos, o a trabajar en la obra, en lo que tú sabes hacer, estás honrando a Dios. La Biblia dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Mire lo que dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Salmo 34 del 1 al 4, si es que lo quiere anotar. Salmo 34 del 1 al 4. De verdad que uno puede honrar a Dios con sus talentos, oiga, con su profesión, con lo que Dios le ha dado. Mire, Lucas, la Biblia dice que Lucas era médico y se ofreció al servicio al Señor. Él dejó su carrera de médico para ir detrás del Evangelio, detrás de Cristo. Colosenses 4:14 dice, os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Honre a Dios en todo lo que pueda. Honre a Dios con su tiempo. Honre a Dios con sus talentos. Honre a Dios con su cuerpo. Honre a Dios con su vestuario. Vístase como cristiana. Vístase como cristiano, hermano. Honre, también hay un pasaje bíblico que dice, honra a Dios o honra a Jehová con tus bienes, con las primicias de todos tus frutos. Yo sé que usted ahora no, a lo mejor alguien sí, pero la mayoría no trabaja sembrando la tierra. Pero en nuestro trabajo, en lo que ganamos, en lo que honremos a Dios. Aquí dice, honra a Jehová, Proverbio 3:9. Honra a Jehová con tus bienes, con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. ¿Sabe lo que el Señor está hablando? Siempre que uno honra a Dios, Dios lo honra a uno. Esto es un intercambio. Usted honre a Dios, dispóngase en honrar a Dios.
La Biblia dice en Malaquías 1, verso 6, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, y decís, ¿en qué te hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo, el enfermo, ¿no es malo? Y dice el Señor, preséntaselo a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti? ¿O le serás aceptado? Dice Jehová de los ejércitos. Está hablando de una ofrenda, de un sacrificio que se llevaba a la mesa. Cuando la gente en la iglesia, o muchas veces gente en el mundo le llaman limosna, o cuando usted dé una ofrenda, no vaya y teniendo, no vaya y saque una moneda y la tire con desprecio ahí, como diciendo, ahí tiene para... No, porque el Dios del cielo se fija en la ofrenda. ¿De verdad, pastor? ¿De verdad? Si Él fue el que dijo que la viuda había dado más que todos aquellos ricachones que habían ofrendado. ¿Por qué? Porque el Señor observó a la viuda cuando fue a ofrendar. Cristo miraba la ofrenda. Cristo miró con qué corazón lo estaban dando. Cuando usted vaya a una iglesia, cuando usted se congregue, o cuando usted envíe una ayuda a una iglesia, usted con qué corazón lo hace, el Señor lo está mirando. Cuando yo ofrendo, Dios lo está mirando. Si lo hacemos de verdad, de corazón, o lo hacemos para ser visto, ¿para qué lo hacemos? Entonces uno tiene que orar al Señor y decir, Señor, esto es para tu obra, esto es tuyo, Padre. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Tremendo. Dios honra a los que le honran. Este es un principio básico en el Evangelio. No esperes que Dios te honre si tú no le honras primero. Bendito sea el nombre del Señor. No hay honor en obedecer a Dios cuando nos conviene, cuando es fácil, cuando no cuesta nada. Hay que honrar a Dios siempre, aunque a veces se ponga difícil la cosa. Hay que honrar al Señor. Comenzamos a formar a gente, a discipular gente en Ecuador. Yo le decía a los hermanos en confianza cuando hablaba con ellos, en esas tardes que nos quedábamos juntos, yo le decía, hermano, cuando usted anda bendecido y va al altar de la ofrenda a entregar una ofrenda, por favor no vaya a tirar ahí centavos, porque si usted un día teniendo y va allá para que lo vean los demás y tira unos centavos, mejor no lo haga. No, Dios nos libre. Le voy a explicar en pesos chilenos para que usted me entienda. Usted está bendecido y usted va al altar para que lo vean los demás, porque no quería ni ir, pero va al altar y tira 30, 40 pesos ahí para que los demás vean nomás que usted fue. Mejor no lo haga. No lo haga, porque eso no está bien delante de Dios. Eso te va a acarrear juicio delante de Dios, porque Dios que te ve que vas al mall, cuando vas al mall y cuando vas a comer al patio de comida, ¿cuánto te gasta? ¿Puede ir al mall y gastarse en helado 1.000 pesos? 1.000 pesos te cobra el parqueadero, 1.000 pesos te cobra el que te cuida el auto allá afuera, o si te ganaste adentro pagáis 2 lucas por todo el rato que está ahí en el mall, ¿cierto? Entonces cuidado. A veces menospreciamos, por supuesto que menospreciamos y no honramos a Dios como debemos honrarlo. Nosotros los cristianos creemos en la ofrenda porque es algo bíblico. Alguien me dijo, pastor, ¿por qué en el Nuevo Testamento se habla tan poco del diezmo? Porque todos diezmaban, porque no era tema en el Nuevo Testamento, porque ellos nacieron bajo la ley y había una ley del diezmo, o sea,
Todos diezmaban desde que nacieron ahí. Todos diezmaban, eso no era tema, porque nadie iba a desobedecer a esa ley. Bendito sea el nombre del Señor. A su nombre sea la gloria. En hebreo la palabra honrar es el verbo kabod. Así. En hebreo la palabra honrar es el verbo kabod y significa honor, honra, gloria, gran cantidad, multitud. También dice que es tener peso. Eso significa honrar. En el griego del Nuevo Testamento, la palabra honrar o honra es el verbo timao, que significa tener una actitud de honrar hacia alguien. Tener gran estima a alguien. Considerar algo o a alguien preciado con gran valor. El privilegio de ser hijo de Dios requiere responsabilidad de los creyentes. Y aquellos que no honren a Dios serán reemplazados por los que sí lo honran. Me gustaría orar. A lo mejor usted nunca ha honrado a Dios. Ha servido para deshonra y no para honra. ¿Cuánto tiempo peleando con la santidad y no honras a Dios con tu cuerpo? ¿Cuánto tiempo el Señor le ha dicho a usted? Como dice 1 Corintios 6:19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios? Vamos a orar al Señor. Honremos a Dios mientras se pueda. Honremos a Dios mientras se pueda. ¿Le habló el Señor con esta palabra? Hay que honrar a Dios. No quiera usted terminar como Elí. Murió perdido. Pidámosle misericordia al Señor. Pidámosle a Dios que nos perdone. Vamos a su presencia. Oremos todos juntos. Señor Dios Todopoderoso, hemos compartido tu palabra, Padre. ¿Y qué puedo decir, Señor? Señor, si a todos nos falta, Dios mío. ¿Cuántas veces pudiendo honrarte, Dios mío, no lo hemos hecho? Señor, ten misericordia de nosotros. Escrito está: en lo poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Señor, te damos gracias por esta palabra, porque ha hablado a nuestras vidas. Gracias por la corrección, por la enseñanza. Gracias por permitirnos, Señor, entender que la honra es un principio básico en el Evangelio. Dios honra a los que le honran. Señor, ayúdanos a honrarte con nuestros talentos. Había una mujer en la Biblia llamada Tabita, Señor, y ella honraba a Dios con lo que ella sabía hacer, que eran costuras. Sus obras quedaron registradas hasta hoy en la Biblia. Ayúdanos, Dios mío, a disponernos a trabajar, a honrar a Dios. Señor, te damos gracias por esta palabra. Te pedimos que tu bendición venga sobre todo aquellos que se han humillado esta tarde y han pedido perdón. Te pedimos perdón por nuestros pecados, por la falta de honra de parte nuestra, Señor. Señor, ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Te damos gracias en esta hora por esta palabra, esta bendición. Restaura vida, hogares, matrimonios que se rompieron porque nunca honraron a Dios. Ten misericordia, Señor. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, te damos gloria, honra y alabanza.
Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Levántanos de esta oración para tu gloria, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios.